Lila Thompson estaba parada en medio de su desordenado apartamento universitario, rodeada por el caos de libros de texto, materiales de arte y tazas de café medio vacías. El tenue sonido de la música flotaba desde la sala de estar donde su compañera de cuarto Sophie Carter estaba preparando la fiesta que habían planeado. A Lila le encantaban estos momentos, la energía, la risa y la oportunidad de conectarse con amigos, pero esta noche se sentía diferente. Había una anticipación eléctrica en el aire, una sensación de que algo inesperado estaba a punto de suceder. Sophie era la heterosexual por excelencia. Chica hermosa, estudiosa y completamente ajena a la atención que atraía con su largo cabello castaño en cascada sobre sus hombros y sus expresivos ojos color avellana, tenía una forma de atraer a la gente y sin siquiera intentarlo ya la admiraba desde lejos, a menudo sintiendo una mezcla de afecto y anhelo cada vez que vislumbraba la sonrisa de Sophie. Eran amigas, sí, pero ya no podía quitarse la sensación de que había más debajo de la superficie. Cuando los invitados comenzaron a llegar, la risa llenó el apartamento. Ya se movió entre la multitud charlando con mientras sus amigos y ella servían bebidas. Vio a Sofía al otro lado de la habitación burlándose juguetonamente de uno de sus compañeros de clase por su elección de atuendo. La forma en que los ojos de Sofía brillaban cuando se reía hizo que el corazón de Lila se acelerara. Fueron momentos como estos los que la hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre sus propios sentimientos. La noche avanzó con juegos y bailes y pronto se encontraron en un círculo jugando verdad o reto. Lila sintió una oleada de emoción ya que era su turno. Eligió reto, lista para algo divertido y tonto. ¿Te atreves a besar a la persona a tu izquierda? Alguien gritó, una risa estallando a su alrededor. Ya miró a su izquierda y se encontró con la mirada sorprendida de Sophie. La habitación se quedó en silencio por un momento antes de que la risa volviera a brotar con una sonrisa traviesa. Ya se inclinó más cerca. Bueno, supongo que tengo que hacerlo, dijo juguetonamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Las mejillas de Sophie se sonrojaron mientras tartamudeaba. Espera, ¿en serio? Pero antes de que pudiera protestar más, ya cerró la brecha entre ellas y presionó sus labios contra los de Sophie. El beso fue ligero al principio, solo un beso juguetón, pero cuando ya se apartó un poco, vio algo parpadear en los ojos de Sophie. Era una mezcla de sorpresa y curiosidad que envió un escalofrío a través de ella. La risa a su alrededor se desvaneció en un ruido de fondo cuando se encontraron. Ice Forward se sintió como una eternidad. ¡Wow! Sophie finalmente exhaló su voz apenas por encima de un susurro que fue inesperado. Ya rió nerviosamente tratando de aliviar la tensión que de repente llenó el aire. Sí, no pensé que realmente me dejarías hacerlo. Sophie se mordió el labio, mirando hacia otro lado como si procesara lo que acababa de pasar. El juego continuó a su alrededor, pero Lila podía sentir el cambio en su dinámica. Algo había cambiado a medida que la fiesta terminaba y los invitados comenzaban a irse. Lila se encontró sola con Sophie en la tenue luz de su apartamento. La atmósfera se sentía cargada de palabras habladas. «Hey», Lila dijo suavemente rompiendo el silencio, «¿estás bien?». Sophie se giró para mirarla. La incertidumbre estaba grabada en su rostro. «Estoy bien, solo sorprendida». Hizo una pausa antes de agregar, «No pensé que alguna vez quisieras besarla». El corazón de Lila se aceleró ante esas palabras. ¿Por qué no lo haría? Eres increíble. Sophie bajó la mirada hacia sus manos por un momento antes de mirarla de nuevo. Supongo que nunca lo había pensado de esa manera. El aire entre ellas se espesó con posibilidades mientras permanecían allí en silencio. Lila podía sentir su pulso acelerándose. Este momento se sintió monumental. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó Lila suavemente. Sophie dudó, pero luego asintió lentamente. Tal vez deberíamos. Se acomodaron juntas en el sofá. Sus rodillas se rozaron entre sí. Un pequeño pero un contacto electrizante que envió escalofríos por la columna de Lila cuando comenzaron a compartir sus pensamientos y sentimientos sobre lo que acababa de suceder en la fiesta. Ya se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de algo nuevo y emocionante. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana proyectando un cálido resplandor a través de la pequeña sala de estar donde ya estaba sentada acurrucada en el sofá con una manta sobre sus piernas. Acunaba una taza de café humeante en sus manos, pero su mente estaba en otra parte.
Los eventos de la noche anterior se repetían en su cabeza: el beso, la mirada en los ojos de Sofía y la forma en que su mundo había cambiado en un instante. Sofía entró en la habitación, su cabello revuelto y sus ojos aún pesados. Por el sueño llevaba una de las sudaderas grandes de Lila y por un momento Lila no pudo evitar sonreír por lo linda que se veía, pero tan pronto como Sofía captó la mirada de Lila su expresión se volvió seria. Buenos días, Sofía, dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Se movió a la cocina para servirse una taza de café, evitando el contacto visual. El aire estaba llena de palabras no dichas. Ella podía sentir su corazón acelerado por la anticipación. Hey, ya respondió tratando de mantener su tono ligero. ¿Dormiste bien? Sofía se encogió de hombros revolviendo azúcar en su café mientras finalmente se giraba para mirar allá. En realidad no seguí pensando en ya sabes. Ya sintió su estómago revoloteando por los nervios. Si yo también. Se quedaron allí por un momento, ambas inseguras de cómo navegar por este nuevo territorio. Finalmente ya rompió el silencio. Entonces, ¿qué crees que significaba el beso? Sofía respiró hondo y se apoyó en el mostrador, cruzando sus brazos fuertemente alrededor de sí misma como preparándose para el impacto. Honestamente no se fue inesperado pero agradable. Se mordió el labio mirando allá con incertidumbre. Agradable, ya hizo eco tratando de evaluar los sentimientos de Sofía. Parecía sorprendida. Yo estaba, Sofía admitió, pero se sintió bien, como realmente bien. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Nunca había pensado en besar a una chica antes, pero contigo. Se sintió diferente. El corazón de Lila se elevó ante esas palabras. Diferente como Sofía dudó de nuevo, claramente luchando con sus pensamientos. Supongo que simplemente no esperaba sentirme así por alguien que conozco desde hace tanto tiempo. Ya podía sentir el peso de la lucha interna de Sofía. Podía ver el destello de confusión mezclado con curiosidad en sus ojos. ¿Quieres hablar de eso? ¿Cómo realmente hablar? Sí, dijo Sofía. Finalmente se levantó del mostrador y tomó asiento junto allá en él sofá. Sus rodillas se rozaron nuevamente, enviando otra ola de electricidad entre ellas. ¿Qué pasa si simplemente exploramos esto? Ya sugirió con cuidado. No presión o expectativas. Solo mira a dónde va. Sofía pareció pensativa por un momento antes de asentir lentamente. Está bien, creo que me gustaría que pasaran la siguiente hora discutiendo todo, desde sus amores de la infancia hasta sus sueños para él futuro. Mientras hablaban, Lila sintió una creciente sensación de intimidad entre ellos, un vínculo que era más profundo que la amistad, pero aún frágil y nuevo. A medida que la conversación fluía fácilmente entre ellos, Sofía preguntó de repente: ¿qué pasa si la gente se entera? ¿Qué pasa si Jake se entera? Y la sintió una punzada ante la mención de Jake, un chico encantador que siempre había estado en la órbita de Sofía, pero nunca se había dado cuenta de Hila de esa manera. No lo sé, admitió honestamente, pero esto se trata de nosotros en este momento, lo que queremos. Sofía asintió, pero parecía confiada y en conflicto. Me gusta Jake, dijo en voz baja, pero hay algo en esto sobre ti que se siente tan bien. Hila se acercó y apretó suavemente la mano de Sofía, sintiendo el calor irradiar de su conexión. Entonces centrémonos en eso, animó suavemente. El resto del día pasó en un borrón de risas y compartido historias. Mientras exploraban más sus sentimientos, veían películas juntos mientras se acurrucaban bajo mantas y compartían palomitas de maíz como solían hacer durante sus sesiones de estudio nocturnas. Pero a medida que caía la noche y las sombras se arrastraban en su apartamento, una tensión inesperada comenzó a construirse nuevamente, una mezcla de emoción y miedo sobre lo que nos esperaba. ¿Crees que deberíamos decirle a Emma? Sofía preguntó de repente mientras estaban sentadas en el sofá viendo una vieja comedia romántica. Tal vez, si la respondió pensativamente, seguramente la apoyaría. Sofía se mordió el labio otra vez, mirando sumido en sus pensamientos antes de finalmente decir: simplemente no quiero que las cosas se compliquen. Ya comprendió muy bien ese miedo, ella también lo sintió, pero había algo estimulante en entrar en este nuevo capítulo juntos. Una oportunidad de explorar no solo sus sentimientos sino también sus identidades mientras se acomodaban en un silencio fácil una vez más. Ya no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de algo hermoso y aterrador entre ellos. Los siguientes días pasaron en una neblina de anticipación e incertidumbre. Sofía navegó su nueva dinámica con una mezcla de emoción y temor. Allí sus conversaciones se hicieron más profundas, llenas de risas y secretos compartidos. Pero una tensión verbal flotaba en el aire esperando el momento adecuado para liberarse. Era una tarde lluviosa de viernes cuando todo cambió. La tormenta afuera reflejaba las emociones que se gestaban dentro de su apartamento. Hila acababa de regresar de clase empapada por el aguacero, con el cabello pegado a la frente. Se quitó los zapatos y tiró su mochila al suelo, sintiendo una oleada de alivio cuando entró en la calidez de su hogar. Oye,
Estás empapada, exclamó Sofía desde la cocina donde estaba. Preparando la cena, se veía adorable con su delantal, su cabello recogido en un moño desordenado. ¿Por qué no llevaste un paraguas? Lo olvidé, respondió ya con una sonrisa tímida, pero ya estoy aquí, que se está cocinando, solo un poco de pasta, simple pero reconfortante, dijo Sofía, revolviendo una olla en la estufa. Quiero ayudar, seguro. Ya se movió a la cocina, agarrando una toalla para secarse la cara. Trabajaron una al lado de la otra cortando verduras y devolviendo salsa a sus bromas casuales puntuadas por risas, pero mientras cocinaban Lila no podía quitarse la sensación de que esta noche era diferente, algo estaba en el aire. Después de la cena se acomodaron en el sofá con tazones de pasta y una película reproduciéndose suavemente en el fondo. La calidez de la comida y la presencia del otro hicieron que Lila se sintiera a gusto, pero había una tensión subyacente que no podía ignorar mientras la película continuaba reproduciéndose. Lila miró de reojo a Sofía, que estaba absorta en la historia que se desarrollaba en la pantalla. Había algo tan cautivadora sobre ella, su enfoque, sus expresiones, hizo que el corazón de Lila se acelerara de repente. Durante una escena particularmente romántica, Sofía se volvió hacia allá con los ojos muy abiertos. ¿Puedes creer que acaban de hacer eso?, preguntó con su voz teñida de emoción. ¿Qué beso?, bromeó ya tratando de aligerar el ambiente mientras sentía sus mejillas sonrojarse. No quiero decir sí, pero también como simplemente lo hicieron, dijo Sofía mordiendo su pasta como si fuera un salvavidas. Es como si no les importara nada más. Ya sintió una oleada de coraje ante las palabras de Sofía. ¿Qué pasa si no le importaban nada más?, sugirió suavemente. Sofía hizo una pausa a mitad de la mordida. Sus ojos se clavaron en los de Lila con una intensidad que hizo que la respiración de Lila se atascara en su garganta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿qué pasaría si simplemente nos permitiéramos explorar esto? ¿Qué pasó entre nosotras? Podríamos ser más que amigas. La palabra se derramó antes de que Lila pudiera dudar de sí misma. La expresión de Sofía cambió de sorpresa a contemplación. ¿De verdad quieres eso?, preguntó en voz baja. Sí, Lila respondió con seriedad. Lo hago. El aire entre ellas se espesó con posibilidad, mientras Sofía dejaba su arco y se acercaba más. ¿Pero qué hay de Jake?, preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Lila sintió una punzada ante la mención de Jake, pero la dejó de lado. Esto se trata de nosotros ahora mismo, insistió suavemente. Podemos averiguarlo, averiguar qué significa más tarde. Sofía respiró hondo como si se robara algo monumental. Está bien, dijo finalmente. Su voz se estabilizó. Déjame ver a dónde va esto, con ese simple acuerdo colgando entre ellos como una promesa. Lila sintió una oleada de euforia mezclada con miedo. Estaban entrando en Uncharted territorio juntos, sin vuelta atrás. Ahora Sofía se acercó tentativamente y tomó la mano de Laya en la suya. Sus dedos se entrelazaron naturalmente como si siempre hubieran pertenecido juntos. El calor del toque de Sofía envió escalofríos por la columna de Lila. ¿Puedo besarte?, Sofía preguntó de repente, sus ojos buscando los de Lila en busca de permiso. Sí, ya exhaló sintiéndose nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Sofía se inclinó lentamente dándole tiempo allá para alejarse si quería, pero no quería. Sus labios se encontraron suavemente, al principio, probando las aguas de esta nueva conexión, pero a medida que se besaban más profundamente, todos los pensamientos de vacilación se desvanecieron. Se sentía bien en todos los sentidos. Ya envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Sofía, acercándola más mientras su beso se profundizaba en algo más apasionado, algo que encendió cada terminación nerviosa en el cuerpo de Laya. Se sintió viva y libre, como si ambas estuvieran descubriendo partes de sí mismas que nunca supieron que existían. Cuando finalmente se separaron, ambas sin aliento y con los ojos muy abiertos, Sofía apoyó su frente contra la de Lila. «¡Guau!», susurró, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Guau», de hecho, repitió ya suavemente. Pasaron el resto de la noche envueltos en los brazos del otro en el sofá, hablando de todo y de nada a la vez, sueños para el futuro, miedos sobre lo que les esperaba, pero sobre todo simplemente disfrutando de esta intimidad recién descubierta entre ellos. Mientras la noche caía afuera y la lluvia golpeaba contra el cristal de la ventana, ya no pudo evitar sentir que esto era solo el comienzo de algo hermoso. Un viaje lleno de amor y descubrimiento que todo cambió. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lila y Sofía. Su conexión se profundizó, pero también lo hicieron las complejidades de su situación.
Pasaron cada momento libre juntas explorando sus sentimientos y navegando por el delicado equilibrio entre la amistad y el romance. Cada beso robado y secreto susurrado se sentía como un paso hacia un territorio inexplorado, emocionante pero aterrador, pero con la emoción venía la incertidumbre. Lila podía sentir que la ansiedad de Sophie crecía, especialmente cuando Jake estaba cerca. Él había sido un constante presencia en sus vidas. Ella sabía que los sentimientos de Sophie por él no solo se habían desvanecido. Era una red enredada de emociones que ya estaba empezando a encontrar difícil de desenredar. Una tarde mientras el sol entraba a raudales por la ventana de su apartamento, ya estaba tumbada en el sofá con su libro de texto. Esparcido a su alrededor, estaba tratando de estudiar. Pero le resultaba casi imposible concentrarse con los pensamientos de Sophie dando vueltas en su mente. Justo entonces Sophie entró en la habitación, su cara enrojecida por un trote que acababa de terminar. Ella se supone que debes ser. Sophie se burló mientras se secaba el sudor de la frente mientras se dejaba caer junto a Hila. Estoy estudiando, protestó Hila juguetonamente, aunque no pudo evitar sonreír ante la energía contagiosa de Sophie, pero creo que necesito un descanso. Sophie se rió y empujó a Hila suavemente. Vamos a buscar un poco de helado, nos lo merecemos después de todo. El corazón de Hila se elevó ante la idea. Suena perfecto. Rápidamente se pusieron ropa más informal y salieron a la cálida tarde. La heladería estaba a solo unas cuadras de distancia y caminaron uno al lado del otro, sus dedos rozándose ocasionalmente. Un pequeño recordatorio de la intimidad que habían descubierto recientemente mientras se acercaban a la tienda. Lila vio a Jake sentado afuera con un grupo de amigos. Su corazón se hundió un poco. No había anticipado encontrarse con él hoy, ¿o no? Murmuró en voz baja lo que Sophie preguntó siguiendo la mirada de Laia. Jake está aquí, respondió Hila. Su estómago se hizo un nudo. La expresión de Sophie cambió de emoción a preocupación. ¿Quieres regresar? Hila dudó, pero negó con la cabeza. No te desanimes, solo entra y toma nuestro helado, podemos manejar esto. Entraron a la tienda. El aire fresco fue un alivio bienvenido del calor exterior mientras esperaban en la fila. Hila podía sentir a Sophie tensa a su lado, quería tranquilizarla pero no sabía cómo. Cuando finalmente ordenaron su helado, chocolate para Lila y menta con chispas para Sophie, se dieron la vuelta para irse, pero Jake los vio justo cuando salieron. Hola, miren quién es, gritó haciéndole señas con una sonrisa que hizo que el corazón de Laia se hundiera aún más. Sophie intercambió una mirada con Hila antes de caminar de mala gana hacia él. Hola Jake, dijo alegremente aunque Hila podía ver la tensión en sus hombros. Es agradable verlos juntos. ¿Qué están haciendo?, preguntó Jake, ajeno a la corriente subterránea que los rodeaba. Solo estoy tomando un poco de crema, respondió Hila forzando una sonrisa. ¿Qué hay de ti?, preguntó Jake. Oh, solo estoy pasando el rato con algunos amigos. Dijo Jake casualmente. Deberías unirte a nosotros, estamos a punto de jugar algunos juegos. Hila miró a Sophie, que parecía dividida entre querer quedarse con Jake y querer escapar de regreso a su burbuja acogedora. Tal vez en otra ocasión, dijo Sophie finalmente, su voz carecía de su entusiasmo habitual. Vamos. Será divertido, Jake insistió, su sonrisa aún BNG. Ya sintió una oleada de protección sobre Sophie. Realmente solo queremos algo de tiempo para nosotros ahora mismo, dijo firmemente. Jake levantó una ceja pero se encogió de hombros con una risa. Está bien, no te preocupes, solo pensé en preguntarse. Giró hacia sus amigos mientras se alejaban. Una vez que estaban fuera del alcance del oído, Sophie dejó escapar un suspiro. No se dio cuenta de que había estado conteniendo eso. Fue incómodo, admitió. Sí. Ya estuvo de acuerdo, sintiendo la tensión aún presente en el aire, pero me alegro de que nos mantuviéramos firmes. Sophie asintió, pero parecía pensativa mientras caminaban de regreso a su apartamento. Simplemente no quiero que las cosas se compliquen entre nosotros y él, lo sé, dijo ya suavemente, pero tenemos que concentrarnos en nosotros ahora mismo. Cuando llegaron a la puerta de su apartamento, ya se giró para mirar a Sophie directamente. ¿Podemos hablar de esto, de todo? Sophie dudó antes de asentir lentamente. Entraron y se acomodaron en el sofá. La comodidad familiar de su envolvimiento. Me gusta estar contigo. Sophie comenzó con cautela. Pero tengo miedo de lo que significa para mi relación con Jake y para nosotros. Y la respiró hondo. Este era el momento de la verdad. También me gusta estar contigo. Más de lo que esperaba, confesó. Pero no podemos ignorar lo que tenemos por alguien más. Sophie bajó la mirada a sus manos por un momento antes de encontrarse con la mirada de Lila nuevamente.
tienes razón. Necesito descubrir qué es lo que realmente quiero. Ila se acercó y tomó la de Sopiemano de nuevo, sintiendo esa calidez familiar extendiéndose entre ellos. Lo que sea que pase con Jake o cualquier otra persona no cambia lo que siento por